Bien, amigas y amigos, reporte para los despiertos, episodio número 18, perdón, 19. 18 fue el anterior, fue la prueba, así que este es 19. Continuamos con este tema que es bastante extenso. La señal de prueba funcionó, así que vamos a continuar aquí. Y otras cosas que hemos subido que no tienen nada que ver con esos temas, pero para probar cosas del canal, de la transmisión, de videos que se podían subir, cosas técnicas que funcionan. Así que continuamos, ¿no? Para despistar a los enemigos que son los algoritmos de YouTube que siempre están cazando infractores. Pero bueno, hay que jugar su juego para que esto funcione. Bien, entonces continuamos con el siguiente capítulo de este tema sobre los humanos preádamicos y que la especie humana está dividida en dos subespecies. No digamos razas porque las razas son las que determinan las etnias en este planeta. Entonces serían la raza negra, la raza aria, la raza indígena, la raza de la India, la raza nativa, diferentes razas. Entonces no tendrían que ver con esta determinante de adámicos y periadámicos en un sentido del color de la piel. Porque adámicos y preadámicos es un estado donde el ser es almado o desalmado. De hecho, hablamos del ejemplo de las razas asiáticas, pero también en las razas asiáticas aparecieron maestros espirituales. ¿Por qué? Porque eran seres que pudieron lograr un nivel de evolución suficiente para que su genética pudiera albergar espíritus individuales. Y entonces salieron maestros de la talla del Lao Tse o de Buda, Lao Tse por el lado del Tao Te Ching, Buda por el lado del budismo y así sucesivamente, ¿no? Bodhidharma, Bodhisattva, en fin. Entonces no estamos estigmatizando, perdón, razas o nacionalidades. Es independiente ser adámico o preadámico de la raza étnica que tenga la persona, ¿no? Dentro de todas las razas hay de ambos bandos, adámicos y preadámicos. Entonces, eso lo podemos ver muy bien. La historia lo determina así, pero entonces no se nos iría el video en ejemplos. Sin embargo, así funciona. Entonces, en la etnia de raza negra, entonces también hay adámicos y preadámicos. En la asiática también los hay. En la aria, de raza blanca, también los hay. En la nativa americana también los hay. En la australiana también los hay. En las nórdicas también los hay. Entonces siempre ha habido todo tipo de leyendas donde se habla de maestros iluminados, pero cada quien en su etnia, en su raza, los tiene, porque ellos eran los adámicos, ¿no? Porque como se mezclaron las razas, pues obviamente ya había adámicos y preadámicos de todas las etnias, ¿no? Entonces esa es la aclaración, ¿no? Bueno. Entonces, este texto dice así, continuamos, ¿no? Dice, históricamente los seres humanos éramos servicio a otros, es decir, servicio a otros es los adámicos, ¿no? Entonces, cuando nos mezclamos con servicio a sí mismo, que serían los preadámicos, que esa es la caída de Adán, cuando se mezclan las dos genéticas, que se arma un salpicón, un sancocho, una mezcla, una masa, donde todo está revuelto. Entonces, bueno, dice, la batalla siempre está ahí. La batalla interna y la batalla externa entre adámicos y preadámicos, ¿no? Es una batalla sutil, pero ahí está, ¿no? Es una batalla, por así decirlo, de razas, pero también es genética. Y termina siendo una batalla espiritual, ¿no? Bueno, sigue así.
Esto tiene que ver el porqué de las lagartijas, entiéndase reptilianos, entiéndase la serpiente que tentó a Eva, y otros extraterrestres malvados le siguen diciendo a la gente que ha sido abducida que lo fueron con su consentimiento, ¿no? Porque ahora nuestra genética está mezclada con la genética oscura. Entonces, generalmente se abduce a quienes tienen genética, preadámica, ¿no? Porque vibra en la misma frecuencia que estos alienígenas oscuros. Obviamente, cuando ya ha habido casos y se ha dicho mucho en la literatura y en los datos de investigaciones anteriores, que cuando una persona adámica o consciente o espiritual es abducida, ella conoce métodos para defenderse. Entre esos, empezar a orar, invocar el nombre de Jesús, pedir ángeles guardianes. Una persona básica en sus instintos se asusta y no sabe qué hacer, entra en pánico y o se paraliza o quiere huir y entonces pierde el control. Una persona consciente que sabe lo que está preparada para hacer en ese momento, que tiene un entrenamiento espiritual a través de diferentes religiones, técnicas, doctrinas, iluminación, lo que sea, tiene una idea de qué hacer para defenderse de esos ataques. Entonces, en ese momento acuden a la oración, acuden a invocar espíritus angélicos, a Jesús, a la Virgen, en fin, y esto automáticamente detiene el ataque, porque a la persona llenarse de esa defensa espiritual, su vibración aumenta y entonces ya no es compatible con estos seres oscuros y se repliegan, ya no la atacan, ya no la vulneran, la dejan libre, la sueltan, ¿no? También en el área 51, en estos videos de Phil Schneider y de Bob Lazar, ellos cuentan que a muchos aliens grises, que realmente son como androides biológicos de los reptilianos. Eso lo muestra muy bien en la película de los hermanos Wachowski, ahora hermanas Wachowski, Júpiter Ascending, o el ascenso de Júpiter, ¿no? Ahí muestran muy bien quién trabaja para quién y cómo son los escalafones de esas razas. Lo ponen en nuestros narices todo el tiempo. Entonces, cuando se ha capturado grises en el área 51 y en el área 52, dentro de todos los experimentos que se hicieron fue ponerles música. Cuando se les puso música cristiana, se volvían locos, se daban contra las paredes, se pegaban al techo, se querían tirar por las ventanas, se lanzaban contra los espejos de los celdas de interrogatorio. Entonces, qué curioso, ¿no? Que tiene la música cristiana, espiritual o católica, les ponían todo tipo de himnos, cantos gregorianos, y en esas frecuencias vibratorias espirituales algo les hacía clic, que no era compatible con ellos, porque tocaban otra dimensión más alta que ellos no tienen y los afectaba. Entonces ahí también empezaron a entender cómo defenderse de estos seres. Otro es invocar el nombre de Jesús o Yeshua HaMashiach, que es el nombre en hebreo, en hebreo galilaico, ¿no? Yeshua. Entonces cuando se invoca ese nombre, que es llamar a Jesús en la lengua original, pues ellos automáticamente no lo soportan y te dejan en paz, ¿no? Eso también ocurre cuando pasa la parálisis del sueño, cuando estás durmiendo y te atacan estos seres, te acosan, sientes que te están observando, se te sientan encima, se sientan en tu cama, tú crees que estás soñando pero los ves, se te va la respiración, sientes que te ahogas. Y en la desesperación por soltarte del yugo, te levantas y piensas, te despiertas, te levantas, estás sudando, piensas que es una pesadilla, pero no, es lo que se llaman parálisis del sueño o visitantes de dormitorio. ¿Cómo se combaten estos seres? Orando, invocando el nombre de Jesús o Yeshua HaMashiach o Yeshua o a la Virgen María, que es la intercesora, o al Arcángel Miguel, en fin, cualquier
ser espiritual, maestro espiritual de alto voltaje que tú conozcas, que le tengas fe, pues obviamente estos seres automáticamente son repelidos por estas energías. Sobre todo porque cuando tú haces eso, ellos se dan cuenta que tú eres consciente, que estás despierto y que no eres un ser preadámico, sino que también tienes genética adámica y no pueden vulnerarte entonces tan fácilmente. Entonces sí hay defensa contra estas cosas. Pero, según este texto, dice que en esa época, cuando se mezclaron los adámicos con los preadámicos, Adán y Eva con los preadámicos que había antes, pues se abrió la puerta genéticamente y les dimos permiso para que nos vulneraran las lagartijas, ¿no? Entiéndase como lagartijas reptilianos y estos grises oscuros, ¿no? Entonces terminamos de cierta forma alineándonos con ellos. Por eso tenemos un cerebro reptil, que es cuando la persona se emborracha, se duerme el lóbulo frontal, se duerme la corteza cerebral y solo queda despierto el cerebro reptil, que es el cerebro animal, que es el que mantiene las funciones básicas para que el cuerpo físico sobreviva. Entonces, cuando el cerebro reptil solamente está despierto y los demás están anestesiados por el alcohol, actúas como un animal, ¿no? Pues eso es lo que pasa, ¿no? Y si son preadámicos y la persona es preadámica, pues obviamente será mucho más bestia que un adámico borracho. Bueno, entonces el concepto que teníamos comienza a tener sentido cuando vemos que estos seres vienen por el oro, ¿no? Ya sea el oro de nuestra genética adámica o ya sea por el oro físico del planeta. Para entender eso, hay una película de Daniel Craig que se llama, se me olvida en este momento, Aliens versus Cowboys, Aliens contra Vaqueros. Es una película de acción, de ciencia ficción en el viejo oeste, pero la explicación de esa película es que los alienígenas vienen aquí a robarse el oro porque lo necesitan para su tecnología y mucho más allá, para insertar ese oro en sus genes para evolucionar. Entonces no es tan descabellado lo que nos muestra Hollywood en las narices. La película parece muy loca porque son alienígenas en la época de los vaqueros, pero el sentido que eso tiene a nivel profundo está explicado y aquí también lo hablan, ¿no? Cuando vienen a llevarse el oro, necesitaban nuestra aprobación o que no hubiera resistencia para llevarse el oro porque ellos lo necesitaban, ¿no? Aquí se le da el valor al oro monetario, pero para ellos tiene un valor tecnológico, es más, genético, ¿no? Lo insertan en sus células después de un proceso y eso les ayuda a evolucionar porque aunque sea tecnológicamente más avanzados que nosotros, espiritualmente y de conciencia no lo son tanto. Necesitan una especie de oro físico para iluminarse, cosa que nosotros no necesitamos. Necesitamos un oro más espiritual, ¿no? Que es el que nos venden, nos enseñan o nos venden todas las doctrinas espirituales. Bueno, cuando estos seres de la cuarta densidad, porque entre la tercera y la quinta hay una cuarta que es más elevada que la tercera, pero sigue siendo densa, entonces sigue siendo oscura y ahí es donde se filtran los seres que llaman la metafísica del bajo astral, ¿no? Ahí es donde entran ellos. Bueno, la gente que ha sido abducida dicen que ellos dieron permiso para ser abducidos. Efectivamente, les abrimos la puerta al hacer esta mezcla genética con los preadámicos. El libre albedrío no hubiera podido ser limitado si ustedes no hubieran sido complacientes o hubieran aceptado esta tentación de la serpiente. Nosotros, o sea, las lagartijas, nosotros como raza humana usamos nuestro libre albedrío para cambiar de egoísmo a compartir. Así que en cierto nivel hemos elegido el desastre en el que nos hemos metido. Esa es la leyenda súper antigua del ángel caído Lucifer. También caímos nosotros. Caímos del estado genético elevado de espíritu individual al estado genético
deficiente de espíritu colectivo, por decirlo así. Al ir tras la olla de oro, igual que al ir tras de lo físico y el ego, cuando caímos a través de esa puerta o cuando Eva mordió la manzana, la serpiente nos mordió. Repito, cuando Eva mordió la manzana, la serpiente nos mordió. ¿Qué pasa cuando una serpiente te muerde? O cuando un animal venenoso te muerde, ¿no? Te inyecta su veneno, inserta sus genes en tu torrente sanguíneo y corrompe tu sistema. Y al mismo tiempo ella también toma de tu sangre, y en la sangre está tu ADN, ¿no? Es mutuo es intercambio de genes a través de los fluidos. Pero este es un síndrome que se repite. ¿Es un síndrome que se repite solo para la raza humana o es un síndrome que se repite a través de la creación? Dice, es a través de la creación. Si la creación se deja contaminar por seres oscuros a través de estos procedimientos, donde están jugando con nuestra sangre y por lo tanto con nuestros genes. La raza adámica, con su juego completo de ADN, con su conexión a los centros superiores en su lugar y funcionando, es lo que los seres elevados describen aquí como servicio a otros, no egoísta, de tercera densidad, viviendo en un estado de semitipo de cuarta densidad alineado con servicio a otros de cuarta densidad, una cuarta densidad elevada. Eso debe ser lindo, ¿no? Una persona, claro, que está elevada a sus máximos valores espirituales y se le nota que es diferente a los otros, no digamos que es superior, pero sí, y con solo su presencia o sus gestos o sus palabras. Ahí está la magia de los maestros espirituales que todos hemos conocido a través de la historia, ¿no? Jesucristo, Buda, modernos como Osho, Sai Baba, que fueron satanizados o fueron infiltrados por intermediarios que corrompieron el mensaje a través de malas prácticas. Eso pasó con Osho, verdaderamente, al punto que Osho regresó a la India y renunció a todo lo que tenía materialmente porque se dio cuenta que sus intermediarios eran gente mala que manipularon a los discípulos, y él en su sabiduría o en su luz fue muy inocente o muy ingenuo y no vio lo que estaban haciendo los mandos medios, que fueron realmente los que convirtieron la doctrina de Osho en una secta. Ahora, si ustedes leen los libros de Osho sin intermediarios, van a encontrar una sabiduría impresionante, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto de ese yo superior o de ese alter ego espiritual que se manifiesta o que despertamos en nosotros y que puede ser el controlador o lo que realmente va por encima de la personalidad de cada quien, y más allá de un ego que corresponde a un nombre, podemos actuar como seres más elevados, ¿no? Bueno, ese es el yo del que habla Osho, un yo espiritual, no un alter ego, no un superego, sino un yo espiritual, un yo consciente, un yo despierto, un yo iluminado. Bien, al tomar la elección de experimentar mayor estado físico, la unidad de conciencia se fractura y cae al estado de servicio a sí mismo. Entonces, entre más materialista eres, por eso el egocéntrico es materialista. Por eso la persona egoísta es materialista, ¿no? Egoísta rima con materialista. Pierde su conexión con los centros superiores y se encuentra más o menos al mismo nivel de la raza preadámica. Aquellos que no tienen posibilidad de alcanzar los centros superiores porque el hardware del ADN no está en su lugar. El hardware del ADN no está en su lugar. ¿Con qué nos han descolocado o hackeado o corrompido o dañado nuestro hardware de nuestro ADN en los últimos 2 años? No puedo decir nada más. Ya el que lo entendió, lo entendió. ¿Para qué? Para que no subamos de densidad, para que no subamos de dimensión, para que no nos despertemos, no iluminemos, para que, según los mayas, esta energía cósmica del centro de la galaxia que nos ha bombardeado desde el año 2012, desde el 21-22 de diciembre de 2012, no haga que nuestra ADN salte, porque entonces dejaríamos de ser borregos y seríamos ya conscientes, despiertos, autónomos, que es lo que los controladores de la Matrix no quieren, no necesitan y no les conviene, ¿no? Así estamos, eso es lo que está pasando ahora mismo en este planeta.
Bueno, debido a que esta nueva existencia del egoísta de tercera densidad o dimensión no es el hábitat natural de un cuerpo con el potencial para alcanzar centros superiores de un cuerpo adámico, la raza caída se encuentra en desventaja comparada con los preadámicos. Es decir, ya lo dijimos, ¿no? Los preadámicos son maestros de la materia, entonces manipulan, por eso son los que controlan esto, ¿no? Porque llevan cientos de años o miles de años viviendo, manipulando la materia. Si tú eres un ser no tan materialista, pues no te importan las cosas materiales, entonces no le das tu energía y no adquieres una maestría en cosas materiales. Pero ellos sí, porque es lo único que conocen, ¿no? No, de ahí para arriba ellos no tienen otro tipo de contacto o percepción de la realidad. Entonces por eso tienen que ser maestros de la materia. Bueno, habiendo visto las similitudes entre la descripción de Moraviev de las dos razas, adámicas y preadámicas, y la descripción del psicópata, se decide plantear unas cuantas preguntas a los seres elevados. ¿Qué es un portal orgánico? Desde el punto de vista de estas explicaciones, dice, en el libro 3 de su Gnosis, Moraviev trata de lo que llama la humanidad preadámica y la humanidad adámica. Mientras leía esto pudo ver que la cosa con la que estaba forcejeando para entender en términos de psicopatía, es decir, entender el comportamiento del psicópata, según fue tratada en la serie de estas investigaciones, era exactamente lo que el autor estaba describiendo. Sin embargo, estaba usando la Biblia para explicarlo y eso simplemente no funcionaba del todo bien. Claro, porque la Biblia está escrita metafóricamente y habla de muchas cosas, pero no de genética. Entonces ahí ese es el eslabón perdido. El eslabón perdido es un eslabón genético. Lo que llaman los genetistas ADN basura son simplemente códigos genéticos que están desactivados, que ellos no entienden, que cuando se activen nos van a dar un montón de habilidades físicas y psíquicas. Eso lo explican muy bien esta serie, estas películas, estos cómics de los X-Men, los mutantes, los famosísimos mutantes, que dependiendo de las combinaciones de ADN que se conecten, del ADN entre comillas basura, dependiendo de cada conexión, cada ser humano es diferente, entonces realiza conexiones diferentes, pues desarrolla poderes diferentes, ¿no? Esa es la explicación, ¿no? En esta serie de héroes muy famosa en los años 2000 también se explica esto. Bueno, a pesar de ello, la idea básica es que el tipo de humanos preadámicos básicamente no tienen alma, ni espíritu, ni ninguna posibilidad de desarrollar un alma o un espíritu, ¿no? Casi nula porque sus cuerpos no le dan el voltaje para albergar un espíritu individual. No puedes forzar eso, ¿no? Como decía Jesús en la Biblia, no voy a meter vino nuevo en botellas viejas, ¿no? Tengo que meter el vino nuevo en botellas nuevas, ¿no? O vino nuevo en botas de cuero nuevas, no en botas de cuero viejas. Es exactamente esa es la metáfora, ¿no? Tienen que ser compatibles para que encajen. Bueno, esto es ciertamente impactante, pero han habido tantas discusiones académicas recientes sobre el asunto basadas en lo que parece ser evidencia clínica que en efecto hay seres humanos que son simplemente mecánicos y carecen absolutamente de ser interno o de ser superior. ¿Cuál es la evidencia clínica? La decodificación del ADN humano en el año 1999. Curiosamente ese año sale la película Matrix con Keanu Reeves y la codificación de la Matrix se decanta como si fuera el código genético humano, no hay casualidades en esto. Bueno, Gurdjieff habló de esto y también Castañeda. Gurdjieff fue el antítesis o el académico opositor de Sigmund Freud. Sigmund Freud decía que todo era mental, todos los procesos psicológicos eran mentales y que estaban arraigados mucho a la sexualidad de la persona o a la sexualidad heredada de sus padres, ¿no? Y eso es lo que decía Freud.
Pero Gurdjieff se oponía a esto diciendo que no, que la solución para curar a las personas tenía que ser trascendental, tenía que ser transpersonal. Gurdjieff es el padre de la psicología transpersonal, la que implica procesos espirituales. La psicología de Freud, que es la psicoanalítica, solo implica procesos cerebrales. Todo es mecánica cerebral, todo es lógica, sentido común y llenar un poco de cuestionarios en base a unas preguntas que hace el psicólogo, y entonces según los puntos que sacaste o los promedios, entonces determinan tu personalidad y a partir de ahí buscan una solución a tu problema. Pero Gurdjieff fue más allá y describe que la solución a los problemas internos del ser humano a nivel emocional o sentimental se solucionan con procedimientos psíquicos, trascendentales o espirituales. También lo dice Carlos Castaneda en sus libros de las enseñanzas de Don Juan. Carlos Castaneda también lo explica muy bien cuando habla de la otra realidad, la realidad aparte, de el nahual y el tonal, ¿no? El nahual, el tonal siendo la persona bruta, la persona cruda, la persona normal, entre comillas, la persona dormida, y el nahual, que ya es la persona que se convierte en brujo, que se ilumina y entiende los poderes de la naturaleza, la creación, el mundo, ve la vida con otra percepción. El nahual ve la vida con los ojos que Neo posee cuando ya ve los códigos de la Matrix. Entonces a eso se refieren cuando lo explican Castañeda y Gurdjieff. Así que pregunté si sus ideas acerca de los dos tipos básicos de humanos eran hasta donde llegaban correctas. Efectivamente, aunque una vez más hay una sentencia bíblica, los de tipo preámico son portales orgánicos entre niveles de densidad. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden albergar espíritus de densidades bajas, ¿no? Es más fácil que a un ser humano de baja densidad lo posea un espíritu. Ahí vienen siendo portales orgánicos, ¿no? Porque al estar vacíos espiritualmente, son recipientes que pueden ser contenidos, o como robots que pueden ser poseídos por espíritus de baja densidad que no necesitan un cuerpo tan amplio y que viven en la misma frecuencia para encajar y entonces ser utilizados, ¿no? Por eso se llaman portales orgánicos. Ahí viene el cuento de que porque el psicópata es... La línea entre el psicópata y el endemoniado es muy delgada, porque puede ser que el psicópata sí está endemoniado, por eso actúa como psicópata, ¿no? Porque es un portal orgánico por donde ingresó una entidad oscura que no es él, porque él no tiene alma. Bueno, esto por supuesto introdujo el asunto acerca de si tratar de ayudar o salvar a estos individuos era una pérdida de tiempo o no. Realmente sí, es una pérdida de tiempo, porque no tienen alma, no se puede insertar un alma para que se vuelvan humanos, ¿no? Son humanoides, antropoides, ya lo dijimos. La mayoría de ellos son máquinas muy eficientes, pero no dejan de ser máquinas biológicas. Lo que ustedes han identificado como psicópatas son fracasos genéticos. Los mejores no pueden ser distinguidos excepto por una prolongada y cuidadosa observación, que son los imitadores, ¿no? Estos que imitan emociones y sentimientos para poder sobrevivir y pasar desapercibidos entre los millones de humanos y en el mundo de los humanos. Sin embargo, se pueden identificar porque no calculan las consecuencias de sus actos, no sienten remordimiento, no sienten arrepentimiento, pasan por encima de la ley y no les importa, no miden las consecuencias de sus actos, si le hacen daño a otro les da lo mismo, con tal de conseguir sus propios intereses. Eso lo estamos viendo ahora en los políticos que tenemos ahora gobernando el planeta, ¿no? Diferentes presidentes de diferentes denominaciones que están tomando un montón de decisiones sin consentimiento de los ciudadanos, de tipo dictatorial, donde no les importa
para nada las emociones y los sentimientos de los demás, de los ciudadanos, de las personas, porque ellos no tienen alma, entonces no tienen sentimientos ni emociones, por lo tanto no pueden ser empáticos con los sentimientos y las emociones de los demás, ¿no? Así estamos. Uno de los miembros de mucho tiempo del grupo quería saber si alguno de nosotros había conocido a uno de estos portales orgánicos, y si era así, si los seres elevados identificarían a uno a manera de enseñanza o a ti como manera de experimento. Bueno, 30 minutos de video, amigas y amigos, 30 minutos de video. Respondemos esto y cerramos video. Si consideran que la población está equitativamente distribuida, o sea, 50% adámicos y 50% preadámicos, o sea, 4.000 millones de humanos con alma y 4.000 millones sin alma, entonces comprenderán que en la vida humana de una persona ordinaria con alma, esa persona encontrará la mitad de portales orgánicos y la mitad de individuos con alma durante su vida, pero cuando alguien se encuentra en el proceso de desarrollar y fortalecer su propio espíritu, el sistema de control buscará insertar aún más unidades en la vida de esa persona. Entonces, cuando alguien despierta, la matriz de control manda agentes preadámicos para volverlo a dormir o para monitorear qué tanto ha despertado, ¿no? O para que no se note mucho que apareció un despierto, para que los demás dormidos no despierten, ¿no? Son los policías de la moral, ¿no? O los policías del pensamiento de 1984 de George Orwell. Bueno. Ahora, piensen en todas las personas que han conocido y en particular aquellas con las que han sido o son íntimos. ¿Qué mitad de ese número de personas que ustedes han conocido en la vida podrían ustedes definir como portales orgánicos, como preadámicos, demasiado egocéntricos, egoístas, prepotentes, dominantes, materialistas? Difícil de decir, porque tienen emociones y fingen sentimientos o imitan sentimientos. ¿Este es el significado original de la contaminación de la línea de sangre? Sí, ya lo dijimos, ¿no? Se les dijo a todos los patriarcas de la Biblia, Isaac, Abraham, Jacob, Moisés, Matusalén, Enoch, siempre se les dijo, no mezclen la sangre, díganles a sus compatriotas o condescendientes o familiares que no mezclen la sangre, es decir, que se alejen de esas tribus preadámicas y no tengan hijos con esas personas, no mezclen la sangre porque se corrompe la genética y entonces en vez de elevarnos a través de un proceso de contacto con Dios, entre comillas, los patriarcas de la Biblia a través de ángeles elevados, pues entonces si se mezclan con esos preadámicos vuelve y cae genéticamente la especie y los que nacen van a nacer sin alma, entonces todo el trabajo espiritual se va a perder y van a quedar estancados en un mundo lleno de desalmados como estamos ahora, ¿no? Eso es lo que pasa. Esa es la explicación de la maldad en el mundo. Aquí está la explicación de la maldad en el mundo, en el planeta Tierra. Bueno, bien, vamos a verlo aquí porque por ahora no tenemos más tiempo. 33 minutos de video y lo vamos a dejar aquí por ahora. Este tema es súper extenso, pero como hay tanta información, vamos a hacerlo así para ir haciéndole la digestión. Así que bien, amigas y amigos, parte número 19, con esto los dejamos. Vamos a seguir con el tiempo subiendo más cosas con mucho más cuidado porque este canal ya está, bueno, no vamos a decirlo porque la palabra tiene poder y podría ocurrir, podríamos invocar lo que no queremos que nos ocurra, pero bueno, aquí vamos. Bien, cuídense mucho, nos vemos la siguiente oportunidad. Ya tenemos 42 conspiranoicos en el canal, con este servidor 43, así que ahí vamos. Vamos para el año 2023. Ya tengo un video muy bueno del año 2023 de cosas que se anuncian y lo voy a subir ahora muy pronto. Entonces así vamos, ¿no? Como siempre, cuídense mucho, no crean nada de lo que aquí decimos, hagan su propia investigación. Cada cosa que aquí hablamos, no la traguen entero, no la traguen entera, mastíquenla bien,
fluyan con lo que les vibre y así vamos en el camino, ¿no? Ajustando las cargas en el camino, porque de esto se trata este ciclo planetario en el que estamos, muy interesante, donde están pasando cosas impresionantes. Ahora que eh, avisos parroquiales, ahora que en la plataforma de Twitter cambió de dueño, pues los censuradores que estaban ahí fueron despedidos y se están destapando muchas cosas interesantes en Twitter. Así que si ustedes tienen cuenta de Twitter, por favor, vayan ahí y empiecen a buscar y escarbar entre las tendencias y otras cosas, información nueva que está apareciendo a partir del nuevo dueño y cosas que fueron censuradas de las que no podemos hablar acá por motivos de que esta plataforma todavía tiene ese tipo de censuradores algorítmicos y personales. Bueno, con eso lo dejamos, cuídense mucho, bye bye. Y 35 minutos de video. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Cuídense mucho y ya esto continuará. Va a continuar.